Lo expulsaron de casa a los 18 años, sin apoyo, sin plan, en el bolsillo. Solo unas pocas monedas y silencio. Hizo lo que nadie esperaba. Compró una casa vieja y en ruinas, por un precio ridículamente bajo. La gente decía que no duraría ni un mes. Pero lo que sucedió después no solo cambió su vida, cambió a todo el pueblo. A los 18 años, Alex Rivera comprendió que la palabra familia podía perder su significado sin necesidad de gritos ni de escenas violentas. A veces bastaba una frase pronunciada con voz cansada y una puerta que se cerraba con firmeza. Desde la muerte de sus padres, 2 años atrás, había vivido en la casa de su tía y su tío en las afueras de un pequeño pueblo del Medio Oeste. La vivienda era estrecha, con la pintura blanca descascarada y un porche que se inclinaba apenas lo suficiente para recordar a cualquiera que el tiempo no perdona. Allí encontró techo, pero nunca hogar. Nunca hubo crueldad abierta, pero tampoco calor verdadero. Alex aprendió a ocupar poco espacio, a hablar lo justo, a moverse con cuidado, como si temiera alterar un equilibrio frágil que no le pertenecía. Aquella tarde de otoño, el aire dentro de la casa parecía más pesado de lo habitual. El televisor murmuraba un programa que nadie miraba realmente, y el olor de comida recalentada flotaba en la cocina, ligeramente quemado. Alex estaba de pie en el pasillo con su mochila ya preparada. No era casualidad. Llevaba semanas presintiendo que algo se acercaba. Había guardado con discreción sus pocas pertenencias, doblado sus camisetas, protegido la fotografía de sus padres dentro de un libro viejo. No esperaba compasión, pero tampoco imaginó que todo sería tan simple. Le dijeron que ya era mayor, que debía comenzar su propia vida, que habían hecho lo que habían podido. Las palabras no eran violentas, pero tampoco dejaban espacio para quedarse. No discutió. Durante días había ensayado respuestas en su mente, promesas de trabajar más, de ser menos carga, de desaparecer casi por completo. Sin embargo, cuando llegó el momento, ninguna frase logró cruzar su garganta. Sintió un vacío extraño, como si alguien hubiese retirado el suelo bajo sus pies. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco. Permaneció unos segundos en el porche, mirando la madera pintada, esperando que se abriera de nuevo. No ocurrió. La luz se apagó. El clic del seguro fue definitivo. El frío de octubre lo envolvió con rapidez. No era aún invierno, pero el aire tenía ese filo que anuncia lo que vendrá. Alex ajustó la mochila sobre el hombro y comenzó a caminar sin un destino claro. Recorrió calles que conocía de memoria. Pasó frente a casas iluminadas por una luz cálida que escapaba por las ventanas. Dentro de ellas, imaginó mesas servidas, risas suaves, conversaciones triviales, mundos pequeños y cerrados a los que ya no pertenecía. Bajó la mirada y continuó avanzando hasta que las calles asfaltadas dieron paso a caminos más estrechos y el pueblo empezó a diluirse en campos abiertos. Cuando sus piernas ya temblaban por el cansancio, encontró refugio detrás de un viejo almacén de grano cerca del límite del pueblo. Se acomodó contra la pared de madera, usando la mochila como almohada. El suelo estaba frío y la noche parecía demasiado grande. No logró dormir profundamente. Cada crujido del viento lo mantenía alerta. Apretó la mochila contra el pecho como si pudiera perder incluso eso. Dentro llevaba 3 camisetas, un par de jeans, un cepillo de dientes, la fotografía de sus padres y $5 sujetos con una banda elástica. $5. Contó el dinero 2 veces bajo la luz tenue de una farola distante, como si la cifra pudiera cambiar si la observaba con suficiente intensidad. No cambió. El amanecer llegó gris y despiadado. La humedad se había filtrado en sus huesos y sus manos estaban rígidas. Se incorporó con dificultad, sintiendo que cada movimiento exigía un esfuerzo mayor del habitual. Permanecer allí no era opción. El pueblo despertaba lentamente,
y él no podía seguir siendo una sombra apoyada en una pared ajena. Caminó hacia el centro sin un plan claro, guiado más por la necesidad que por la dirección. Fue entonces cuando vio el anuncio. Estaba pegado en el tablón de anuncios frente al edificio municipal, torcido por el viento, casi arrancado en una esquina. Alex se acercó por simple curiosidad y comenzó a leer. Se anunciaba una subasta de propiedades no reclamadas, equipos agrícolas viejos, pequeños terrenos olvidados, estructuras deterioradas. Y casi al final, como si fuera el último pensamiento de alguien que no esperaba interés, aparecía la descripción de una casa abandonada en un camino rural al oeste del pueblo. La puja mínima era de $5. Alex sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Conocía esa casa. Todos la conocían. Se alzaba solitaria en una carretera secundaria, más allá de los campos, inclinada y golpeada por los inviernos sucesivos. Los niños la miraban desde lejos en verano, y los adultos la mencionaban como un error que nadie había querido reparar. Decían que no resistiría otro invierno. Decían que era peligrosa. Decían muchas cosas. Él bajó la vista hacia los billetes arrugados en su mano y comprendió que, por primera vez desde la noche anterior, tenía una posibilidad concreta. No era valentía lo que sentía, sino una decisión silenciosa. Si iba a estar solo, al menos lo estaría bajo un techo que le perteneciera, por frágil que fuese. La subasta se celebró esa misma tarde en una sala pequeña que olía a madera vieja y polvo acumulado. Asistieron pocos vecinos, la mayoría apoyados contra las paredes, con las manos en los bolsillos y el interés disperso. Cuando se mencionó la casa abandonada, se produjo una breve pausa. Nadie parecía dispuesto a invertir siquiera una cantidad simbólica en aquella estructura condenada. Alex levantó la mano. Algunos presentes intercambiaron miradas sorprendidas. Nadie ofreció una cifra mayor. El martillo golpeó la mesa con un sonido sordo que marcó un antes y un después. Firmó los documentos con una pluma prestada. Su caligrafía fue insegura, pero el trazo final firme. Cuando salió del edificio con el papel doblado en el bolsillo, la luz del atardecer parecía más clara que en días anteriores. No sabía cómo arreglar una casa, no sabía cómo enfrentaría el invierno, pero sabía que ya no era completamente invisible. El camino hacia la propiedad tomó casi toda la tarde. A medida que se alejaba del pueblo, el paisaje se abría en una extensión de campos que comenzaban a tornarse marrones con el final del otoño. El cielo parecía demasiado amplio para alguien que cargaba toda su vida en una mochila. Con cada paso surgía una duda distinta. Recordó las sonrisas contenidas en la sala de la subasta. Quizá todos tenían razón. Quizá estaba cometiendo un error. Cuando finalmente divisó la casa, el sol descendía abajo y alargaba la sombra sobre la pradera. Desde lejos parecía apenas una silueta torcida contra el horizonte. De cerca, el deterioro era evidente. Parte del techo se había hundido. Las tablas exteriores colgaban sueltas. Las ventanas no tenían vidrio. La puerta principal descansaba torcida sobre una bisagra fatigada. El viento silbaba a través de los huecos con un sonido que no prometía nada amable. Entró empujando la puerta con cautela. El interior olía a madera húmeda y tiempo detenido. El suelo alternaba entre tierra compactada y tablones deformados. Hojas secas se acumulaban en las esquinas. Sin embargo, cuando apoyó la mano sobre uno de los troncos que sostenían la estructura, percibió algo inesperado. Bajo la superficie desgastada, la madera aún estaba sólida. No todo estaba perdido. Se sentó sobre una caja medio rota y dejó que el silencio lo envolviera. No era el silencio del rechazo, sino uno diferente, abierto, expectante. Sacó el documento de propiedad y lo extendió sobre sus rodillas. Su nombre estaba allí, impreso de manera oficial. Por primera vez en mucho tiempo, algo afirmaba que él pertenecía a un lugar.
Esa noche decidió quedarse dentro. No porque fuera cálido, sino porque la idea de dormir afuera resultaba más desoladora. Ajustó la puerta con una tabla rota, eligió el rincón menos húmedo y se acurrucó con la mochila como escudo. El frío penetró con facilidad, y cada crujido del viento lo despertaba sobresaltado. Miró hacia el techo agujereado, donde algunas estrellas brillaban a través de las grietas. Sintió miedo, pero también una determinación que no había sentido antes. El amanecer siguiente no trajo calor, pero sí claridad. Si quería sobrevivir allí, tendría que transformar aquel esqueleto en algo capaz de resistir. Observó la estructura con atención renovada, no como víctima del abandono, sino como alguien que debía comprender cada debilidad. La casa estaba rota, sí, pero no completamente vencida. Mientras el sol ascendía lentamente sobre los campos, Alex comprendió que el verdadero desafío no era el frío ni el hambre que vendrían, sino la elección que ya había hecho. Podría haber seguido caminando aquella noche, podría haberse disuelto en la carretera como tantos otros. En cambio, había comprado un lugar que nadie quería y había decidido permanecer. No sabía todavía que esa decisión sería el inicio de todo. Pero allí, de pie frente a las paredes agrietadas y el techo herido, comenzó a entender que a veces $5 bastan para comprar algo mucho más grande que una casa. La oportunidad de empezar de nuevo. La claridad que trajo la mañana después de su primera noche en la casa no suavizó la realidad, pero la hizo precisa. Alex entendió que aquel lugar no se transformaría por voluntad ni por esperanza, sino por trabajo constante. El frío todavía no era brutal, pero ya insinuaba su dominio. El viento se colaba por cada rendija y convertía la estancia en un espacio inestable, más cercano a la intemperie que al refugio. No tenía herramientas adecuadas, ni conocimientos formales, pero poseía algo que hasta entonces no había necesitado desarrollar con tanta intensidad: determinación. Regresó al pueblo ese mismo día, no para pedir ayuda, sino para buscar cualquier trabajo que le permitiera conseguir dinero o materiales. Limpió un cobertizo lleno de polvo para un hombre mayor que apenas habló con él. Ayudó a descargar cajas en un pequeño restaurante. Recibió monedas, un sándwich tibio, algunas miradas curiosas. Algunos ya sabían que era el joven que había comprado la casa abandonada. Nadie parecía comprender por qué lo había hecho, pero tampoco se lo impedían. Esa indiferencia inicial le resultaba menos dolorosa que la compasión. Con lo poco que ganaba, compró clavos y una barra metálica oxidada que podía servir como palanca. Las primeras tardes fueron un ejercicio de humildad. Al intentar retirar una tabla podrida, el clavo se partía en lugar de salir. Al pisar con descuido, el suelo cedía bajo su peso. Se golpeó los nudillos, se abrió la palma contra un borde astillado, cayó de rodillas más de una vez. No había nadie para presenciar sus errores, y esa soledad tenía algo liberador. Podía fallar sin humillación. Pronto comprendió que debía trabajar en orden. No bastaba con cubrir agujeros visibles. Debía identificar qué partes sostenían realmente la estructura. Observaba cómo el viento golpeaba con más fuerza el lado oeste de la casa. Entendió que allí debía reforzar primero. Comenzó a retirar madera completamente podrida, acumulando las piezas que aún podían servir. Clasificaba mentalmente cada tablón, cada viga, cada fragmento aprovechable. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos apagados, regresaba al interior con las manos entumecidas y la espalda dolorida, pero con la sensación de haber avanzado unos centímetros más hacia algo estable. En el pueblo, el dueño de la ferretería, Miguel Torres, empezó a fijarse en él. Miguel era un hombre de pocas palabras, con manos anchas marcadas por años de oficio. Observó a Alex examinar clavos doblados en una caja de descarte. Sin hacer comentarios innecesarios,
Dejó a un lado un pequeño lote de material que ya no consideraba vendible y se lo entregó. No hubo discursos ni consejos extensos, solo un gesto breve que significaba más que cualquier lástima. Alex lo aceptó con un agradecimiento silencioso que no necesitó exageraciones. Con el paso de los días, se estableció una rutina casi brutal. Por la mañana trabajaba en el pueblo, acumulando monedas o intercambiando labores por comida. Por la tarde regresaba a la casa y continuaba desmontando, reforzando, ajustando. Dormía poco. El frío nocturno se intensificaba gradualmente y cada madrugada despertaba con los dedos rígidos y el aliento visible en la penumbra. Sin embargo, algo cambiaba en su interior. Ya no se sentía expulsado de un lugar, estaba construyendo el suyo. El primer gran desafío llegó con la nevada temprana de noviembre. No fue una tormenta devastadora, pero sí suficiente para poner a prueba la frágil cubierta. La nieve, húmeda y pesada, comenzó a acumularse sobre el techo dañado. Alex subió con cuidado, apoyando el peso con prudencia. Retiró la capa blanca con una pala improvisada, sintiendo como cada movimiento exigía concentración absoluta. Mientras trabajaba, una sección debilitada cedió con un crujido alarmante y parte del techo se desplomó hacia el interior. La caída levantó una nube de polvo y astillas. Durante unos segundos, el silencio posterior fue más inquietante que el estruendo. Ese momento marcó un cambio decisivo. Comprendió que no bastaba con resistir. Tenía que anticiparse. Si el invierno iba a ser una batalla, necesitaba preparar el terreno. Decidió desmontar por completo las secciones más débiles antes de que la naturaleza lo hiciera por él. El trabajo de demolición fue lento y extenuante. Cada tabla retirada revelaba problemas ocultos. Cada clavo oxidado representaba una amenaza mínima pero constante. Aún así, bajo las capas de deterioro, la estructura principal se mantenía firme. Para enfrentar el frío creciente, construyó un rudimentario anillo de piedra en el interior, utilizando rocas que transportó desde un arroyo seco a cierta distancia. Cada viaje implicaba cargar peso adicional sobre un cuerpo ya fatigado, pero la alternativa era aceptar el frío sin defensa. Aprendió a dividir la leña en trozos más pequeños para aprovechar mejor el calor. Descubrió que el fuego no solo daba temperatura, sino también una sensación de compañía en la oscuridad. El invierno verdadero llegó sin advertencia amable. Una mañana, el mundo amaneció cubierto por una capa de nieve más profunda, y el viento soplaba con una determinación distinta. Las paredes crujían como si protestaran. Alex dedicó horas a reforzar vigas con tablas recuperadas, asegurando cada unión con los clavos que Miguel le había proporcionado. La casa parecía resistirse, pero también colaborar. Cada mejora, por pequeña que fuera, alteraba el sonido del viento al atravesarla. El interior se volvía gradualmente menos vulnerable. La prueba más severa ocurrió en diciembre, cuando una tormenta de nieve azotó la región con violencia. El cielo se volvió opaco y el horizonte desapareció bajo ráfagas incesantes. Alex pasó la tarde despejando el techo, sus brazos ardían por el esfuerzo. Cuando el frío le arrebató la sensibilidad en las manos, descendió al interior y aseguró la puerta lo mejor que pudo. Alimentó el fuego con cuidado, consciente de que la leña debía durar. En medio de la tormenta creyó percibir movimiento más allá del resplandor blanquecino. Al principio pensó que era un efecto del viento, pero las figuras se hicieron más claras. Una familia avanzaba con dificultad, casi invisibles entre la nieve. Un vehículo había quedado atascado en la carretera. Sin tiempo para vacilar, Alex salió al exterior y ayudó a sostener al hombre, a guiar a la mujer que cargaba a un niño pequeño. El frío había comenzado a adormecer al menor de los hijos. Dentro de la casa, el espacio reducido se convirtió en refugio. Alex distribuyó mantas, acercó al niño al calor sin exponerlo demasiado.
Mantuvo el fuego vivo con una disciplina casi instintiva. Recordaba la sensación del frío penetrando hasta los huesos. Sabía lo que podía hacer si se le permitía avanzar. Las horas transcurrieron tensas. El viento golpeaba con furia, pero las paredes resistían. Finalmente, el niño emitió un sonido débil que rompió la tensión. La vida persistía. La familia permaneció allí varios días, mientras la tormenta remitía y las condiciones permitían rescatar el vehículo. En ese breve periodo, la casa cambió de atmósfera. Ya no era un espacio vacío y hostil, sino un lugar que albergaba voces, susurros, respiraciones tranquilas. Alex descubrió algo que había olvidado, la sensación de no estar completamente solo. Cuando la familia partió, llevaron consigo una historia que pronto circularía por el pueblo. Las miradas que antes eran de incredulidad se transformaron en respeto cauteloso. Algunos vecinos comenzaron a dejar pequeños paquetes cerca de la puerta sin anunciarse. Una bolsa de patatas, un haz de leña, una herramienta usada pero funcional. No era caridad explícita, sino reconocimiento tácito. La casa que nadie quería había resistido una tormenta que pudo haber cobrado vidas. El invierno continuó, pero algo había cambiado de forma irreversible. La estructura ya no era simplemente un edificio deteriorado, era un refugio probado. Alex comprendió que el frío seguiría siendo severo y que cada día exigiría esfuerzo, pero también entendió que había cruzado un umbral invisible. No estaba sobreviviendo por accidente. Estaba sosteniendo un lugar que comenzaba a significar algo para otros. Mientras la nieve se acumulaba suavemente al anochecer y el fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes reforzadas, Alex sintió que la decisión tomada semanas atrás adquiría un nuevo peso. Aquella casa de $5 ya no era solo su oportunidad. Se estaba convirtiendo en un punto de luz en medio del invierno. Y aunque el frío aún dominaba el paisaje, por primera vez no parecía invencible. El invierno no terminó de inmediato después de la tormenta, pero dejó de sentirse como una amenaza constante y pasó a ser un adversario al que ya conocía. La casa resistía. No era cálida ni cómoda en el sentido tradicional, pero era firme. El techo reforzado soportaba el peso de la nieve. Las paredes, aunque aún marcadas por cicatrices de reparaciones recientes, ya no vibraban con la misma fragilidad ante cada ráfaga de viento. Alex comenzó a notar que su respiración por las mañanas no formaba nubes tan densas dentro de la habitación como antes. El fuego, bien administrado, lograba mantener una temperatura que no era agradable, pero sí soportable. Sobrevivir había dejado de ser una improvisación diaria. Ahora era el resultado de decisiones y disciplina. La noticia de la familia rescatada se había extendido por el pueblo de manera silenciosa, como suelen hacerlo las historias que nadie intenta convertir en espectáculo. No hubo discursos ni homenajes, pero el nombre de Alex comenzó a mencionarse con un tono distinto. Cuando una puerta de granero se atascó en la propiedad de un agricultor cercano, alguien sugirió llamarlo. Cuando un cobertizo perdió una tabla tras una nevada intensa, el comentario volvió a repetirse. Al principio, Alex aceptaba los trabajos con cautela, casi con desconfianza, esperando que en algún momento surgiera una condición humillante. No ocurrió. Le pagaban lo justo o le entregaban materiales que podían servirle. Cada tabla adicional, cada herramienta prestada, representaba una inversión directa en su casa. Miguel Torres se convirtió en una presencia constante, aunque discreta. No se presentaba como maestro, pero corregía sin dureza. Le enseñó a medir con precisión, a alinear una estructura para que el peso se distribuyera de manera adecuada, a observar la dirección de las vetas antes de cortar una tabla. Le explicó que la madera habla a quien sabe escucharla, que un corte mal calculado no solo desperdicia material, sino que debilita el conjunto. Alex absorbía cada indicación con atención absoluta. Descubrió que había una diferencia entre arreglar algo para que funcione temporalmente y construir para que perdure. Esa diferencia comenzó a reflejarse en su trabajo.
Con los primeros ingresos más estables, compró vidrio usado para reemplazar las ventanas vacías. Instalar los marcos fue un desafío que le tomó varios intentos, pero cuando el último panel quedó firme, el interior cambió de inmediato. El viento ya no entraba sin resistencia y la luz del día atravesaba el vidrio con una claridad distinta, menos agresiva. La sensación de estar expuesto disminuyó. Luego fabricó una puerta nueva, más sólida, que encajaba con firmeza en el marco. El sonido al cerrarla era profundo y seguro, muy diferente al chirrido inestable de la anterior. Ese sonido se convirtió en una confirmación diaria de progreso. El interior también comenzó a transformarse. Construyó una mesa sencilla con tablas rescatadas y niveló el suelo en las zonas más irregulares. Añadió estanterías donde antes solo había espacio vacío. Cada elemento cumplía una función concreta, pero también tenía un significado más amplio. La casa ya no era solo un refugio contra el frío, era un lugar donde se podía permanecer sin miedo constante. El fuego seguía siendo el centro, pero ya no era la única defensa. La gente empezó a referirse al lugar de una manera nueva. Al caer la noche, la lámpara que Alex dejaba encendida detrás de la ventana se veía desde la carretera. Los conductores la tomaban como referencia. Algunos la llamaban el faro, otros simplemente decían que era la luz del camino oeste. Para Alex, no era un símbolo deliberado. Al principio, la dejaba encendida por necesidad, para moverse en la oscuridad sin tropezar. Sin embargo, pronto comprendió que esa pequeña decisión tenía un alcance mayor. En medio de la extensión blanca del invierno, una luz constante era más que iluminación. Era señal de presencia. A medida que el frío empezaba a ceder ligeramente hacia finales de febrero, las solicitudes de trabajo aumentaron. Reparó vallas dañadas por el peso de la nieve, ajustó puertas que se habían deformado con la humedad, ayudó a reforzar techos antes de la próxima estación. Lo llamaban por su nombre, no como el joven de la casa abandonada, sino como Alex Rivera. Esa simple diferencia alteró algo en su interior. Dejó de sentirse como alguien tolerado y empezó a percibirse como alguien necesario. Miguel, una tarde, llevó consigo unos documentos y los colocó sobre la mesa recién construida. El pueblo necesitaba a alguien confiable para trabajos de mantenimiento básico en espacios comunitarios. No era un contrato formal en el sentido tradicional, pero representaba reconocimiento oficial. Alex observó su nombre impreso con una mezcla de incredulidad y responsabilidad. No había imaginado que su elección de permanecer en aquella casa pudiera conducir a algo semejante. Miguel no pronunció discursos, simplemente afirmó que el trabajo constante genera confianza. La llegada de la primavera fue gradual. Primero apareció el sonido del agua goteando desde los bordes del techo cuando el sol calentaba la nieve acumulada. Luego el suelo comenzó a ceder bajo las botas, ya no tan rígido como semanas atrás. El viento perdió su filo más cortante. Alex se detuvo una mañana frente a la casa y la contempló bajo una luz distinta. Las tablas no coincidían en color, el techo mostraba remiendos visibles, pero la estructura se mantenía recta. No era una construcción perfecta, pero sí honesta. Con el deshielo, añadió una pequeña extensión que serviría como taller. No era grande, apenas un espacio donde almacenar herramientas y trabajar bajo techo sin invadir la sala principal. Con el tiempo, levantó un porche modesto que protegía la entrada. Cada mejora representaba horas acumuladas de esfuerzo y aprendizaje. Algunos vecinos comenzaron a pasar no solo por trabajo, sino para conversar brevemente. El lugar, que antes era evitado, se convertía en un punto de referencia natural. Años después, la casa ya no era reconocible como aquella estructura despreciada que nadie quiso comprar. Conservaba su esencia sencilla, pero estaba firme, pintada con un color claro que reflejaba el sol en verano
y contrastaba con la nieve en invierno. Alex había ampliado el taller y enseñaba a jóvenes del pueblo los fundamentos del oficio que él mismo había aprendido casi por necesidad. No cobraba por explicar cómo medir correctamente o cómo ajustar una bisagra. Recordaba demasiado bien lo que significa enfrentar un problema sin orientación. Cada invierno mantenía la lámpara encendida. No era un gesto simbólico deliberado, sino una costumbre convertida en principio. Sabía lo que se siente estar en la oscuridad sin un lugar hacia donde dirigirse. La luz en la ventana era una promesa silenciosa. Aquí hay techo, aquí hay fuego, aquí alguien permanecerá. Con el tiempo, algunas personas relataban la historia como si fuese extraordinaria. Decían que era inspiradora, que demostraba carácter y perseverancia. Alex nunca buscó adornarla. Para él todo comenzó con una noche fría, una mochila ligera y $5 en el bolsillo. La diferencia no estuvo en el dinero ni en la suerte, sino en la decisión de no seguir caminando cuando habría sido más sencillo hacerlo. La casa de $5 no solo lo protegió del invierno, le enseñó a construir algo que trascendía las paredes. Cada tabla colocada con cuidado, cada ventana asegurada, cada puerta ajustada correctamente, fue también una forma de reconstruirse a sí mismo. Lo que empezó como un acto de supervivencia, terminó convirtiéndose en un compromiso con los demás. Y así, cuando la nieve volvía a cubrir los campos cada año y el viento golpeaba con la misma intensidad de siempre, la luz seguía brillando en la carretera oeste. No porque el frío hubiera desaparecido, sino porque alguien había elegido enfrentarlo. A los 18 años, Alex Rivera fue expulsado de una casa que nunca fue suya. En lugar de rendirse, compró un lugar que nadie quería y decidió quedarse. Y en esa decisión, sencilla pero firme, transformó no solo una estructura olvidada, sino el significado mismo de pertenecer. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias reales de Superación Mira, los siguientes videos que aparecen en pantalla. Y si este relato te inspiró, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos en el próximo video.